Estimados estudiantes del grupo Pascal, vengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área de literatura es Frank Kafka con Carta al Padre. Como bien sabemos, este gran autor pertenece a la corriente del vanguardismo. ¿Sí? Y bueno, para recordar que la palabra vanguardismo viene del término francés avant-garde, que fue utilizada inicialmente por militares para hacer referencia a la primera fila, utilizada en batallas. Vanguardia significa innovar, ir en contra de los parámetros establecidos. Por eso, la única regla del vanguardismo es no respetar ninguna regla. El movimiento vanguardista abarca la literatura, arquitectura, arte, música, teatro y pintura, buscando una literatura de expresión nunca antes vista. Podemos también resaltar las características del vanguardismo, que es rendir culto a la novedad y la sorpresa. Los poetas vanguardistas cambian la estructura formal del poema, renovar completamente los recursos expresivos, metáforas, la imagen y otros recursos que se convierten en reveladores de una dimensión interior. Exploración de lo irracional. El verso se presenta sin leyes métricas ni lógicas, gido al juego, similitudes y al azar. Introducir referencias a la vida moderna y el desarrollo, modos de vida, tecnología, preocupaciones, miedos. De todos los sismos surgidos en esta etapa, dos más importantes fueron el futurismo, expresionismo, el cubismo, dadaísmo y el surrealismo. Sí, entonces, en esta ocasión, chicos, vamos a analizar, ¿sí?, a Franz Kafka. Franz Kafka nos dice que nació en Praga, en Checoslovaquia, en 1883-1924. Su padre, comerciante y severo, exigente, mayor de 6 hermanos. 3 hermanas enviadas a campos de concentración donde parecieron. La familia Kafka, siguiendo la tradición judía, tenía un marcado carácter patriarcal. La niñez de Kafka se desarrolló entre el carácter sensible, tímido, distante y sacrificado de la madre y la actitud jovial, colérica del padre. Sus grandes obras, nos dice, de Franz Kafka, es La Metamorfosis, escrita en el año 1915, novela corta que cuenta la historia de Gregorio Samsa al convertirse en un insecto y cómo se modifican sus relaciones a partir de estas transformaciones. El proceso, escrita en el año 1925, narra la historia de Joseph, quien es arrestado una mañana por algo que desconoce, el proceso al que se enfrenta hacia una justicia inaccesible. El castillo, escrita en el año de 1926, que es un topógrafo que intenta hacer contacto con la cúspide del sistema burocrático para el que trabaja y que rige al pueblo. América, el desaparecido, en 1927, novela inconclusa que narra las aventuras del Carlos Mann, quien, tras seducir de la empleada doméstica, es enviado a estudiar a Estados Unidos. Carta al padre, en 1966, carta que el autor escribió a su padre, a quien le acusó de ser un tirano. El texto resulta para comprender la vida de Kafka. Y acá también tenemos otras principales obras, que es La condena, Metamorfosis, Carta al padre, que es epistolar, La colonia penitenciaria, El proceso, El castillo, América, Cartas a Milena y Cartas a Felipe. Carta al padre de Franz Kafka. Dice, nombre dado comúnmente a la carta que Franz Kafka escribió a su padre Mann en noviembre de 1919, criticándole por su conducta emocionalmente abusiva e hipócrita. Estas cartas revelan aspectos desconocidos del autor. La carta fue publicada, al igual que la mayoría de los escritores de Kafka,
Póstumamente, en 1952, el texto resulta de vital importancia para comprender la relación de Kafka con su padre, aspecto elemental de la biografía del autor. Frank Kafka esperaba que la carta acortara la distancia creciente entre él y su padre, aunque en ella proporciona una crítica ayuda de ambos. Querido padre, hace poco tiempo me preguntaste, ¿por qué tengo tanto miedo como siempre? No supe qué contestar, en parte por ese miedo que me provocas y en parte porque demasiados los detalles que lo fundamentan, mucho más de los que podría expresar cuando habló. Sé que este intento de contestarme por escrito te resultará muy incompleto. Según su mejor amigo Max Brod, Kafka en realidad le dio la carta a su madre para que ella se le hiciera llegar a su padre y su madre nunca entregó la carta sino que se devolvió a su hijo. ¿Sí? En la carta nos dice que se ven más que reproches hacia su padre, culpándolo del mundo en que está sumergido a causa de escrita educación, intentando hacerle ver que su educación no fue como él creía la correcta. Según Kafka, su padre siempre se portó de manera equivocada, tanto que él como sus hermanos castigándoles muy severamente si no cumplían las órdenes que él tenía impuestos. Nos dice que la infancia y adolescencia de Kafka están marcados por la rigidez de su padre, que en un intento de educarle como el mejor le influyó negativamente, aportando una enorme opresión sobre él. Esto tuvo grandes consecuencias en la vida posterior del escritor, ya que nunca fue seguro de sí mismo y nunca actuó en la vida como su padre. Intentó enseñarle porque estaba sumido en un mundo de miedo e interrogante que él no comprendía. Sí, es así. Entonces, estimados estudiantes, como podemos ver esta expresión de esta carta del hijo hacia su padre. Vamos a ver que esta es carta al padre, está en género narrativo, especie epistolar, ¿sí? Tema, las confesiones sobre su padre. Y los personajes nos dice que aquí participa el narrador y el padre. Sí, eso es, estimados estudiantes, en cuanto al tema que se va a desarrollar el día de hoy, tema 22. Espero que sea de gran ayuda para completar su libro de actividades. Gracias, Grupo Pascal.